Bueno, este es un conversatorio, una no entrevista que estamos planteando desde el grupo Letras Bárbaras a Nati Menstrual. Para hacer una suerte de introducción al grupo, tengo que decir que Letras Bárbaras es un proyecto que reúne las ganas de producir en tiempos de peste, de pandemia. La propuesta es generar espacios de diálogo, de conversación y de producción. Y como uno de los primeros gestos que quisimos plantear es conversar con gente problemática. Es decir, con quienes nos motivan, con quienes nos mueven y quienes nos llevan a pensar. Este encuentro, que nos reúne a la distancia, porque estamos ubicados en distintos lados del país, nos encuentra a Mariana Santander, a Alejandro Peña Rollave, a Jeremías Castro y a nuestra invitada especialmente problemática, Nati Menstrual. Me encanta la No presentación. sé, no sé cómo te llevas con los rótulos y las etiquetas, pero para una presentación tendría que decir que Nati Menstrual es una escritora, una actriz, una poeta, una artista. Problemática. Problemática. En el sentido de que nos genera a nosotros ciertas preguntas, ciertas cuestiones que nos llevan a pensar a ese lugar querido. Y uno de los primeros problemas que se nos generaron fue, nosotros queremos establecer un diálogo con vos, ¿sí? Pero la primera premisa fue, no queremos hacer una entrevista tradicional. ¿Por qué? Porque en principio la dinámica de la entrevista es, tenemos que decir, una dinámica policíaca. Un separar entre interrogados y interrogadores. Y la propuesta de Letras Bárbaras no es esa, sino más bien todo lo contrario. Es generar una conversación, un diálogo, ir a lugares, digamos, que nos conmuevan a todos, en este caso a nosotros cuatro. Así que digamos que el primer tópico problemático que tenemos es poder producir una no entrevista. Vos de alguna manera, ¿qué opinás de esto de separar entre interrogados e interrogantes, entre sujetos eh, que te están preguntando constantemente sobre ciertas cuestiones que no sé si te interesa o no responder? ¿Tengo que contestar? Si querés. No, me parece que en general muchas de de las entrevistas son bastante parecidas, con preguntas bastante recurrentes. Como que la gente no vuela demasiado, entonces es como que, ¿y cómo nació Nati Menstrual? ¿Y cuándo empezaste a transvestirte? Y hay como una cosa bastante recurrente, que a mí me parece que no es interesante porque es como, o sea, no es interesante, es lo que la gente a veces quiere saber, pero no sé, me parece que tendría que separar un poco qué querés hablar, o sea, qué querés saber de mi sexualidad, de cuando empecé a vestirme de mujer, cuando empecé, no sé, esas cosas, o sobre la escritura, o sobre la vida, o sobre un montón de cosas más que pueden ser un poco más interesantes. Claro, digamos que la lámpara esta policíaca, que es la pregunta, de alguna manera siempre se quiere meter en nuestras camas, ¿no? Para saber qué es lo que quiere saber la gente. Y un poco también el problema que teníamos nosotros era ese, ¿no? No queremos ir a ese lugar del sentido común y que nos posiciona también en, en un lugar que es completamente detestable, al menos para nosotros, que es cumplir este rol del interrogador.
precisamente lo que queremos hacer es generar un diálogo a partir de, quizás de una premisa que nos reúne, que es la producción de obra. ¿Y qué pasa con eso de hacer? Y ese mismo hacer que de alguna manera nos define y que vuelve también problemático eso. Yo te decía, ¿cómo te llevas con los rótulos? ¿Qué sería Nati Mestral? ¿Una escritora? ¿Una actriz? ¿Una artista? A mí me parece medio, o sea, personalmente, no ¿cómo te puedo explicar? No por pecar de falsa modestia, como dirían las viejas, pero siempre me sonó raro decir esas cosas yo misma. O sea, me parece como que creo que el otro tiene ¿qué siente el otro? ¿Entendés? O sea, esa gente que anda por la vida diciendo yo soy poeta, yo soy artista, o sea, como que es muy, muy raro. ¿Quién te define? ¿Quién te define poeta o quién te define? Por otro lado, puede ser también visto como simple, como decir, bueno, escribo poesía, soy poeta, pinto un cuadro, soy artista, escribo una novela, soy escritora, qué sé yo. Si se define por ese lado más práctico, puede ser, pero no sé, me parece como que no soy de andar diciendo, ay, yo soy poeta, ¿entendés? Es más común que mucha gente diga soy poeta, parece que fuera más lindo decir soy poeta, que no tanta gente dice soy escritora. Digamos, no sé qué siente la gente cuando se define como escritora, no sé cuál es el punto para llegar a ser escritora, ya te digo, si simplemente es que escribís un libro y sos escritora, me parece bárbaro, es una cuestión práctica, una definición práctica. Sí. Yo estaba pensando como algo en relación a esto, como al trabajo, a la escritura como un trabajo, ¿no? Es decir, si la escritura es un trabajo o, digamos, producimos algunas obras que pueden llamarse textos, libros, etcétera, a mí me interpela preguntarme por si toda escritura se produce dentro como de una forma, de un género, ¿no? Como fijo, y en ese sentido, si hay géneros, digamos, si yo escribo, qué sé yo, una crónica, una novela, una poesía, ¿no? Esa diversidad de géneros, si toda escritura se inscribe siempre dentro de un género, y si es dentro de esos géneros, hay géneros que son más ficticios o más ficcionales que otros, ¿no? Como estoy pensando en la tensión entre lo más autobiográfico y lo más ficcional, y como eso, o todos los géneros, primero sería como, siempre que uno escribe dentro de un marco preconcebido. Y en segundo lugar, ¿todo marco es ficcional o hay algunos marcos que son como menos ficcionales que otros? Mira, yo supongo que los hay. Lo autobiográfico es como bastante definido, ¿no? Y lo ficcional creo que puede ser ficcional en algún punto, pero sin duda cuando uno escribe me parece que nunca deja de ser uno mismo. O sea que tiene que ver con cosas de uno también. Cosas que imaginás, que hay algo que te lleva a imaginar eso. Algo interno tuyo que te lleva a imaginar eso. No, por más que estés escribiendo una ficción, me parece que no podés dejarte de lado, ¿no? En relación con eso que decías y con lo que preguntaba Mariana, pensaba esa articulación vida y escritura, ¿no? Escritura y vida. Bueno, vos estás diciendo que es como algo que no se puede desarticular, ¿cierto? Pensaba también cuando hace un rato decía, bueno, el que se autodefine como poeta, por ejemplo, porque escribe poesía o como escritor en general, si escribe novelas, en fin. Si
la escritura, en esa articulación con la vida, con la experiencia particular, o sea, si se llega a la escritura ya como en un dominio, digamos, de pleno del género, de lo que se va a decir, o si la experiencia de la escritura es más bien un ir haciéndose al mismo tiempo que se va escribiendo. Es decir, no sé si es claro lo que quiero decir. Si hay como un dominio ya de pleno, digamos, del tema o de lo que se va a decir, o tu experiencia con la escritura es más bien que se va haciendo también a medida que se va escribiendo y a medida que se va viviendo la obra, ¿no? Y pienso que existen muchas posibilidades de generar un texto, de generar algo que querés escribir. Yo creo que hay gente que trabaja con más técnica, con más práctica, con más, ¿cómo te puedo explicar? Planeando todo. Más calculado, digamos. Sí, y a mí me parece, yo creo que escribo por ahí más desde lo general. Por eso me cuesta bastante corregir, por ejemplo. Porque es como que, bueno, salvo las correcciones que tenés que hacer obvias, como no sé, algo de puntuación, alguna cosa, pero lo que es el texto en sí es como que me interesa eso visceral, esa cosa como escupida, ¿entendés? Y yo creo a esta altura, creo que leo gente y leo poco igual, pero creo que leo bastante gente que, ¿cómo decirte? Podría decir sin alma, ¿no? Pero supongo que yo no soy católica, así que no creo en el alma, pero te quiero decir, Sin creo que vísceras. sí, un poco Sí, sí, un poco como creo que hay mucha gente que quiere provocar un efecto, que quiere tener una llegada, que quiere ciertas cosas, ¿no? A mí me pasa, yo doy un taller de narrativa y, y es algo que yo les digo, sacate de la cabeza que vas a escribir para ser editado o que vas a escribir para ser aplaudido o famoso. Me parece que eso es una presión que te limita. Mm. Si bien a mí me pasó que fue como algo casual, entonces yo lo viví así, pero eh, me parece que eso realmente limita bastante. Igual a gente que le funciona bárbaro, y me parece también, o sea, aceptable, cada uno trabaja como quiere, ¿no? Pero creo que sí, que cuando leo un texto, a mí me pasa mucho que cuando leo un texto o cuando escucho un músico o lo que sea, cuando yo termino averiguando qué onda ese cantante o ese autor, lo que sea, terminan siendo todas así como vidas torturadas y gente eh, que ha sufrido mucho, ¿no? Esa cosa que yo la noto cuando leo o cuando escucho a alguien que canta, ¿no? Por ejemplo. esa escritura visceral es como un grito, o sea, también lo vinculaba con esto que planteabas de esas obras y el sufrimiento, ¿no? O sea, lo visceral. Ya también Sí, como a esa una idea que decías necesidad. de no pulir, entre comillas, demasiado después, es como dejar esa especie de grito ahí, eh, como lo más cercano, digamos, a cómo ha salido, ¿no? Sí, un exorcismo, digamos, de alguna Ujú. manera. Sí. Y ahora, bueno, obviamente ya está mucho más abierta la cuestión esta de la escritura, o sea, hay eh, estilos que se cruzan, que antes eran como muy fijos, como una crónica, un cuento, ¿entendés? Ahora puede no estar tan diferenciado, antes había una diferencia más marcada. Por ejemplo, yo leí hace poco un libro que se llama Las Primas, y es un libro que la autora lo escribe desde el punto de vista y la forma de escribir de una nena que tiene una madre de terror, que siempre le hizo creer que era una tonta, una incapaz. Entonces ella escribe de una forma muy básica, ¿no? Y el libro está escrito. Mm. Está bien que
con esa excusa, entre comillas, que escribe como de ese personaje, desde ese personaje, se permitió escribir de una manera diferente, sin respetar tanto las reglas ortográficas, la puntuación, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció una idea bastante original. Bueno. Y después también hay mucha cosa de repetición, ¿no? De cosas que ves que como que se empiezan a poner de moda y la gente empieza a escribir como que como esa moda, ¿entendés? La poesía pasa mucho, por ejemplo. Ahora yo soy una señora mayor, entonces es como que hay cosas que me suenan raro, poner esa cosa de la cosa cotidiana, de me levanté Sí. con el camisón naranja y me fui al supermercado a comprar un chocolate para vos y rompí con mis dedos tu glande cuando llegué y qué sé yo, a mí no sé, no me termina de convencer, pero bueno, también son cuestiones de épocas, de momentos, no sé. Hay algo ahí que me interesa plantear, por lo menos, que es la cuestión de romper con los géneros para producir, o no sé si es consciente esto, pero de alguna manera la escritura y la producción, porque digamos que no tan solo Nati Mestral escribe, sino también, por ejemplo, algo que a mí me interesa mucho es tu pintura de los delantales, por ejemplo, que eso ya tiene que ver con otro tipo de producción, en el que se trabaja eso visceral incluso, ¿no? Eso visceral que puede ser, no sé si puede ser pensado no como una herida que está marcando ahí, que se está trabajando constantemente, y que quizás inevitablemente lleva a decir, bueno, ¿qué es esto? No sé, un texto que me gusta mucho es el cuento sobre el kombucha, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿En qué punto se relaciona este texto con el delantal y los dibujos estos tan viscerales también? ¿No? ¿En dónde lo podemos encasillar? ¿Como una obra? ¿Como un artefacto de utilería gastronómica? ¿O qué es eso? ¿No? No, yo no creo que sea un artefacto de utilería gastronómica. A mí me parece, igual que con las remeras, me parece que es como que es ponerse algo que tenga que ver con algo que vos querés decir, ¿no? En este caso, bueno, lo digo yo, pero se supone que alguien que lo compra también está de acuerdo con lo que dice, ¿entendés? Por ejemplo, con este caso de los delantales, me pasó que yo, uno, le puse a comerla toda. Y obviamente, a comerla toda, después puse cocinando con amor y toda esa cosa un poco más ahí. Pero a comerla toda fue muy gracioso porque como que a mucha gente le causaba gracia, pero no se lo ponían, ¿entendés? Al final sí lo vendí, pero no. Claro. Me gusta de repente saber, aparte, no soy tarada, sé que si yo hago un delantal que dice cocinando con amor, que también es una frase que no me desagrada para nada, pues está bueno cocinar con amor. Hay frases que me encanta ponerlas como una provocación también, pero no una provocación banal, ¿entendés? Algo que yo pienso también, que tiene relación con lo que yo soy, ¿entendés? A comerla toda porque está buena comérsela toda, qué sé yo, ¿me entendés? Y, ahí es una remera que decía super marica o cosas que están buenas. Bueno, aparte de esas cosas las hago una por una, así que me puedo dar el gusto de poner lo que quiera, que es una y nada más, no es que voy a hacer 100, 200 como serigrafía, y esa es una ventaja también. Pero en realidad no, sobre lo que dije yo misma recién de provocar, puede haber una cuota de provocación, pero también hay una necesidad de hacerlo. Como lo fue también cuando yo escribí estos cuentos que escribí en los libros, era una necesidad de contarlo y de revelar también una realidad que no era nunca revelada, ¿me entendés? Porque la literatura travesti, yo prefiero mucho más decir travesti que decir trans. Me parece que trans me siento como colonizada, ¿entendés? Siempre en realidad no sé si yo fui la primera travesti que publicó un libro
debe haber habido otras, pero quiero decir, acá fue como era la travesti que escribe, ¿entendés? Claro. No era alguien que escribió un libro, bueno, y está bueno también encontrarse con gente que va más allá de que sos una travesti que escribe, que entiende que son cuentos de amor, de soledad, de necesidades fuertes que podemos tener todos, ¿entendés? Que le pasan, en este caso, a travestis, pero que le pueden pasar a cualquiera, ¿entendés? Nadie está ajeno a eso. Sí, yo en ese sentido, como pensaba, y también me pregunto para mí, si lo que uno hace, como lo que uno labura, lo que uno expresa, lo hace como producto de una elección, o como vos recién decías, es algo como que se me impone, o sea, necesito hacerlo. Esta obra, por ejemplo, el delantal, las remeras, la escritura, es algo visceral. Y para mí también es una pregunta, digo, lo que yo hago de mi vida, mi trabajo, mi obra, ¿es una elección o es algo que se me impone? ¿Hay alternativas o uno elige? Tal vez no sea tan dicotómica la cuestión y haya matices en el medio, ¿no? Pero digo, uno elige lo que hace, lo que es su modo de ser y su modo de obrar, digamos, su modo de hacer obra, o eso es algo que se impone, que se nos impone, quiero decir, no en el sentido de una opresión externa, sino como de una necesidad interna. No sé si estas cosas son contradictorias o no tampoco. Más o menos. Y puede ser, yo creo que una necesidad interna que se le genera a uno también se está imponiendo. Lo que pasa es que hay palabras que son medio traicioneras, esta cosa de la imposición es muy fuerte. Entonces decir se impone algo es como fuerte. O sea, yo tengo una historia desde mi infancia que odié siempre que me impusieran cosas, ¿entendés? Pero desde siempre. Y así terminé. Pero bueno, es como fuerte esa palabra de imposición, pero si la entiendo desde el lado de esa imposición interna que tenés, que te nace, me parece válido también. Se impone sanamente. Sí. Sí, y en el sentido de que no siempre siento que elijo por ahí lo que escribo, ¿no? Pero si no No elegís sé. lo que escribís, eso es un tema personal de cada uno. Lo que pasa es que hay cosas, ustedes supongo que están trabajando a otro nivel en el sentido, una cosa más académica que obviamente puede llegar a tener algunas imposiciones, algunos trabajos que uno pueda hacer también por una cuestión laboral, por un montón de variantes que uno termina andando, ¿entendés? O sea, si vos estudias letras y te sale un trabajo de hacer una crónica sobre algo específico, la vas a hacer. Y si, no sé, tenés que hacer una investigación sobre otro tema, lo vas a tener que hacer. Ahí no sé si va a haber una parte tuya obviamente siempre presente, pero cambia la cosa. No es que estás escribiendo una novela, un cuento, porque se te antojó contarlo y lo contás. Bueno, Claro. ahí hay algo que es muy interesante y también que tiene que ver con los campos en los que producimos obras. Por ejemplo, como vos decís, nosotros somos profesores y de alguna manera todas las textualidades que producimos, las clases y todo este tema están marcados dentro de la institución. Y de alguna manera nuestro trabajo es siempre en relación de dependencia a ciertas estructuras. Pero ahora también nos encontramos con obras como las tuyas que por eso nos resultan problemáticas de alguna manera, por eso de alguna manera nos motivan a pensar que también se puede hacer desde otros lados, desde otros lugares. No sé si llamarlos independientes, autónomos. ¿Cómo, de alguna manera, cómo se sostiene una vida de producción de obra habitando esa cosa visceral, esa herida, ¿no? Que de alguna manera es... No es fácil. Sostener eso depende de la vida, porque la vida te va llevando y te va abriendo heridas y te las va cicatrizando y te vuelve a abrir otras y vos cambiás y vos vas mutando, vas viviendo situaciones diferentes, épocas diferentes, o sea, yo creo que es parte
creo que la escritura también tiene que ver con lo que a mí personalmente, ¿no? Con lo que a mí me va pasando. Entonces es como que, a mí me pasó, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más claro. A mí me pasó que durante la pandemia, yo, bueno, primero es como que, imagínate, siempre estoy contra las normas, siempre estoy contra que me dijeron lo que tengo que hacer, me agarró, pero un ataque, bueno, estuve una semana internada por un problema de epilepsia, qué sé yo, y, o sea, que estoy medicada, o sea, que estaba todo bien, pero emocionalmente se ve que me flasheó y bueno, me broté. Y después salí como con la cabeza un poco cambiada diciendo, bueno, esto es lo que hay que, digamos, ese es el caballo que hay acá para subirse y galopar, o sea, que hay que galopar como se pueda, ¿entendés? O sea, porque no había dudas que no se podía ir en contra de ciertas cosas. Entonces es como que empecé a escribir algo, que era supuestamente mi primera novela, y, y estaba re metida en eso que estaba escribiendo. Re compenetrada y hasta hay capítulos donde he llorado mientras escribía porque era algo interno, ¿entendés? Que estaba saliendo y que si bien el personaje es una niña y yo no soy una niña y lo que sea, tenía mucho de mí, ¿entendés? Y, y después un amigo, qué sé yo, con el que compartí el texto y como que me estaba dando una mano, encontró una opinión o que, lo que sea, eh, yo pensé ya estaba, ¿entendés? Cuando decís ya está, ya lo terminé. Entonces cuando se va a poner en caja, que son cosas más técnicas que no daba para una novela, bueno, no da para una novela, será una novela corta o será un cuento largo, ¿entendés? Pero después cuando la quise retomar, ya me encontraba en otra situación emocional. Y ahí se me complicó, ¿entendés? Porque lo emocional había cambiado y yo misma leía lo que había escrito y decía, por favor, esta novela es para leerla con un revólver al lado, ¿entendés? O sea, que queda heavy. Y empecé a replantear, aparecieron todos los monstruos, viste, de la censura propia, y después reculé y dije, para un poco, ¿qué censura propia? Si vos nunca tuviste censura, si vos contaste historias totalmente extrañas, oscuras, porno casi, y ahora se está censurando, o sea, es uno mismo, viste, que va mutando, que va cambiando, y ahora, ahora el próximo trabajo que tengo es ese, es tratar de reencontrarme con eso y ver cómo lo hago, seguir transitando ese personaje con las emociones que yo estoy teniendo, con la situación emocional que estoy teniendo, ¿no? No puedo enfrentarme al texto de otra manera. No puedo escribirlo porque tengo la obligación de terminarlo. ¿Me entendés? No puedo escribirlo rellenándolo. Porque alguien me dijo, que una persona importante de la literatura que tengo cierto contacto, me dijo, y la novela en parte tiene mucho que ver con el relleno. Y a mí esa palabra me sonó rarísima, ¿entendés? Pues dije, con relleno, o sea, bueno, será así, qué sé yo. Yo me niego un poco a eso. Digamos que ahí vuelve el tema este de una escritura que de alguna manera se resiste completamente a encasillarse incluso a tus intenciones de querer hacer una novela. Te salió el cuento largo o la novela corta. Sí, que probablemente fue una ocurrencia, o sea, tampoco yo no me siento obligada a hacer nada a nada, o sea, si sale, estaba saliendo porque yo estaba queriendo decir algo y me estaba gustando lo que estaba diciendo, y me encantaban los personajes, y me encantaba el personaje principal, y me encantaba el hermano, y me encantaba el padre, y me encantaba la situación. Es una historia que transcurre en un campo, en la nada misma, entonces esa situación a mí me permite alejarme de eh, todo preconcepto, toda cuestión social en la que estamos inmersos ahora, porque al elegir ese campo desolado donde esa chica vive lo que la vida le da y sin poder protestar ni decir nada, no existe el feminismo, no existe el machismo, o sea, existe, pero quiero decir, ella no maneja esos conceptos. Entonces pasan cosas que a lo mejor alguien dirá, ¿cómo puedes escribir esto?
en ese momento, está todo el feminismo como está, ¿me entendés? Y después dije, no, me despojé de todo y dije, no, yo voy a escribir lo que quiera y al que le guste, y al que no le guste, no le guste. Sí, en relación con eso, y escuchándote lo que decías de la autocensura, o sea, como ese momento de autocensura que contabas con este texto en particular, ¿cuál es la relación con los lectores o con los potenciales lectores cuando estás escribiendo? Es decir, ¿hay como ese ejercicio de ponerse en el lugar del lector o simplemente escribís desde tu posición de escritora sin No, a importar, mí no, digamos, lo que pueda causar o no causar en los potenciales lectores? no, a mí no me, o sea, me encanta, obvio, como a todo el mundo, no te voy a decir que es satisfactorio que la gente se te acerque, te salude, te acaricie, digamos, sentimentalmente, que lea tu texto, que se lean en universidades, eso todo es hermoso también, ¿entendés? Pero yo lo siento más hermoso en el sentido como que estás compartiendo algo, como que hiciste algo que sirvió para algo, ¿entendés? No esa cosa, ay, porque me leen en no sé dónde, hoy, porque, ¿entendés lo que quiero decir? Y no por hacerme la modesta, pues es la verdad, está bueno encontrarse con gente que sintió un relato de una manera especial, o que, no sé, o que de repente se puso a llorar, o que de repente se puso a recordar cosas, lo que sea. No me planteo eso. No me planteo porque me parece que puede haber lectores de todo tipo y puede haber gente de todo tipo que te lea o que no te lea. También están los que no te leen, también están los que creerán que soy una guarra, que solamente escribo porquerías. Y me pasó con una crónica de página 12 que yo en el Soy escribí muchísimo y escribí de todo. Y de repente la última crónica que escribí era sobre un calzoncillo con caca y se armó un quilombo tremendo de lectores que se quejaban cómo podían haber publicado esto, que iban a comprar más página 12, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo jamás pensé que iba a provocar semejante quilombo, ¿entendés? Porque no me parece, o sea, que la reacción de la gente pues es imprevisible. Claro, porque un pedazo de caca, o sea, ¿dónde se fija la reacción o a qué realmente reaccionaría ese público? Porque, digamos, cantidad de columnas o de la caca, digamos, es algo tan tabú, o sea, dentro de todas las cosas que se pueden publicar en un diario, como que hay algo en donde se recorta algo como para reaccionar contra, ¿no? Que bueno, en este caso es un pedazo de caca. Vos sabés que a mí me llamó la atención eso, me llamó precisamente eso la atención. Y después, es la verdad, socialmente es un tabú total. Es un tabú. Vos fíjate que, ¿por qué la mujer? Más que la pija, mucho más que la pija, la más que todo. Más que todo. Sí, sí, es increíble. Todo. Pues tiene que ver también con un rechazo, con un asco, como no sé con qué. Sí. Y bueno, y yo socialmente se sabe que la mujer, porque hay muchísimas mujeres estreñidas que parece que no cagaran. Y el hombre no tiene ese problema, ¿entendés? Y bueno, es lamentable, pero es así, qué sé yo. Bueno, yo lo escribí y pasó, y aparte fue totalmente real y autobiográfico, y al que no le gusta, que no lo lea. O sea, también me molesta, a mí lo que me molesta un poco es la falta de practicidad de la gente, de decir, bueno, no me gusta algo, no lo leo. La queja. No me quejo ni hago quilombo, nada. No lo lea, punto. Sí, sí. Es que para mí la queja es como un género discursivo ya también. Es como, sobre todo en redes sociales y etcétera, que es un deporte y se instituyó como, hay gente que solamente escribe en esa línea, o sea, participa de la escritura reaccionando a eso, y a lo que escribe otro y en el sentido de odiadores, digamos, todo un género que me parece que están haciendo que tiene que ver con eso. Tal vez sea una nueva forma de escritura, horrible, detestable, pero ahí hay algo que abrieron las redes sociales, bueno, que entiendo que eso, en los diarios ya existía, ¿no? Todas estas
las réplicas de los lectores o las cartas abiertas y ese tipo de cosas. Pero es como un nuevo género discursivo para mí. Y hay gente que encuentra su forma de expresarse solo ahí, de ese modo, ¿no? En la queja. Sí, a mí me parece bastante pobre, pero bueno, eso es, Sí, cada uno reactivo. hace lo que puede, ¿no? Sí. Me parece, y respecto a lo que hablaban antes, por ejemplo, a mí me ha pasado de ir a leer a algunos secundarios alguna vez, donde leían mis textos, y era como que las docentes también se sentían como un placer en poder leer esos textos en el aula, ¿entendés? Porque también veían una reacción entre los alumnos que era diferente, era como diciendo, ¡ay, me estás dando algo diferente! Me estás dando algo que tiene más que ver con lo que me puede llegar a pasar, por ejemplo, ¿entendés? Claro, sí. Sí, sí. Sí. Ahí también en lo que mencionabas hace un rato de esa escritura visceral que puede llegar a ser incómoda. Uno también puede pensar como en esa, lógicamente en esa potencia que tiene la escritura, ¿no? La literatura, de causar con intención o no una incomodidad. Uno piensa en los relatos, en tus relatos donde se muestra esas cuestiones viscerales y esa ciudad más oscura o nocturna que muchos discursos se quiere como dejar de lado, o sea, como obviar, ¿cierto? Pero que está ahí. Es lo que se esconde. Uh-huh. Cuando mostrás lo que se esconde, a la Ahí. gente es normal que le moleste. Uh-huh. Fíjate que en realidad, yo no, ya te digo, te vuelvo a decir, o les vuelvo a decir, no soy muy lectora, pero supongo que habrá material, pero hasta ahora a mí no me ha llegado un libro de alguna chica travesti que cuente sus aventuras desde el lado B, por decirlo de alguna manera. Siempre desde el lado sufriente, desde el lado víctima, desde el lado de la infancia sufrida, de los hombres malos. Y yo creo que en una vida, si no tuviste mucha mala suerte, algunas cosas buenas también te han pasado. O sea, salvo que tengas una depresión profunda, eterna, y no veas las cosas de otra manera, siempre pasan cosas buenas y malas. Y yo lo he vivido al principio en la noche, cuando yo me empecé a transvestir, que compartía noches con chicas travestis y todo. Y yo escuchaba el lado malo en algunas situaciones de la prostitución y también el lado bueno. O sea, hay quien se me tirará al cogote y me dirán, ¿qué lado bueno puede haber en la prostitución? Pero bueno, pero a veces la hay, porque yo me encontraba con chicas que terminaron de trabajar y estaban re contentas porque habían trabajado bien y eso las llevaba, no sé, a disfrutar de algunas cosas que sin ese dinero no podían. O sea, no nos vamos a poner a profundizar en cómo llega uno a la prostitución, el manoseo, todo lo que quieras. Me parece que a veces las cosas se cuentan solo de un lado, no del otro. Creo que, no digo que todo sea bueno, pero creo que hay cosas buenas y cosas malas, ¿entendés? Es como, por ejemplo, el feminismo cuando generaliza, que a mí me parece muy mal generalizar, en todo, hacia el hombre. Hay una parte del feminismo que dice el hombre es malo, ¿entendés? A mí me parece que no todos los hombres son malos. Hay hombres malos y hombres buenos, hombres solidarios y hombres que no, hombres golpeadores y hombres que no. Entonces, me parece que hay una parte del discurso que no se dice. Sí. Como en todo, ¿no? Todas las travestis son putas, no, hay algunas que sí, otras que no, otras que serán peluqueras. Hay, ¿entendés? Hay maricas malas y otras no, y así todo, en la vida. Se quedaron mudos. ¿Qué pasó? No, ¿sabés qué, Nati? Yo me quedé pensando en algo que habías dicho, ¿no? Con la idea del otro trans. Yo te Bueno, en pregunto, ¿por principio es un tema bastante... qué problema había con travesti? Que ahora se quiere Claro, llamar trans. esa, digamos, oposición, o no sé si llaman oposición, pero esta cuestión con Imposición. travesti
o trans. No sé si es contradictorio, ¿no? Pero No, es una cuestión de modas. No. O de palabras que se van copiando del exterior y qué sé yo, ¿entendés? A mí no me representa trans. Me suena a transatlántico, a transporte, ¿me entendés? O sea, a transformer, qué sé yo. Claro. Sí, A mí me gusta más travesti, bueno, es una cuestión personal. Las travestis fueron travestis muchos años de la vida y siempre llevaban con honor ese nombre de travesti. Y de repente, bueno, pasó algo que cambió a trans. Ahora es como que si no sos trans, no sé, como que está más decir soy travesti. ¿Entendés? Eso me parece medio una boludez. sí. Pero vos sentís que como uno sustituye al otro, yo siento como que, no sé si hablar de ella, pero la identidad travesti como conserva su especificidad, digamos, dentro de ese mundo, ¿o no? O uno, es uno A mí u me otro. parece que no, que ninguna... A mí se reemplazó uno por otro, nada más. Es simplemente eso. Claro, ¿Entendés? está bien. Y a la gente común, digamos, por decirle común, porque creo que no hay gente común y gente no común, pero quiero decir, es como que si ya tienen un quilombo en la cabeza que no pueden, no entienden nada, o es mucha información, ¿entendés? ¿Qué es travesti, qué es trans? Antes transexual Sí, era una cosa, ahora es otra, ¿qué es? Y a mí me pasa a veces que la gente te pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué es un chico trans? ¿Y qué es? Y trans es la chica, y trans es el chico, y trans es como... claro. eh, Sí, hay también como un punitivismo en el modo de nombrar que, o sea, hay que decirlo de cierta manera porque si lo decís de otra manera es ofensivo y entonces hay como que educarse en un modo de nombrar. Claro que de todos modos, fíjate que uno supuestamente tendría que luchar por los títulos, digamos, por los, no me sale la palabra, antes lo decíamos, eh, cómo nombrar a alguien, qué necesidad, primero que nada, qué necesidad hay de que yo tenga que andar aclarando que soy travesti, primero que es obvio, ¿entendés? Primero. Y si no fuera obvio, ¿qué necesidad tengo de aclararlo? O sea, vos no te la Claro, pasas aclarando en la vida que sos heterosexual, si es que no. sos heterosexual. Ujú. Sí, sí, ¿Qué te sí. importa en realidad? Sí, sí, No tendría que existir. Pero a su vez es como son esas cosas extrañas que pasan, contradictorias, como que la gente que empieza a luchar en contra de algo termina funcionando igual. sí. ¿Entendés? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay una exigencia de que que uno se esté autodefiniendo todo el tiempo, y Claro, la lucha tendría que ser por eso, por sacarnos de por encima cosas más etiquetas. importantes. Y por cosas Claro. más importantes quizás. Mm. Sí, sí, sí es. Pasa. Ujú. Es como, no sé cómo decirte, yo veo que hay como parada en un lugar similar a lo que es el machismo. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. No existe esa. A mí me parecería mucho más interesante, no sé si posible, capaz que lo mío es muy soñador, eh, la cuestión de la convivencia, de la forma más amable posible. ¿Entendés? Mm. Mm. Pero son cosas que han pasado siempre, el pasivo y el activo, el Claro, mariquita que y el chico, sos, ¿me claro. entendés? Ujú. Siempre. Pero siempre Sí, como con un desprecio. ¿Ok? Hay cosas que son menos. El pasivo es menos que el claro, activo, por ejemplo, sí, la sí, gente sí. gay. Pues sí, pero sin un pasivo, ¿qué hace el activo? ¿Entendés? No existe. Lo que quiere decir Ujú. es entender eso. Sí, 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 tal cual. Sí. Sí, el tema de definirse y de nombrar es todo un tema, que también cuando uno trabaja en el registro me imagino, de escribir y de escribir ficción, también aparece como, bueno,
cómo nombra un personaje, cómo uno elige el nombre, por qué lo nombra de esa manera. A mí eso me parece... ¿Cómo? Esa parte me parece una de las más lindas de escribir. Sí. ¿Y para vos cómo es ese proceso? Y a mí es como, en algún punto es como un parto, ¿entendés? Claro. Uh-huh. Es como parir un personaje, como ponerle nombre, ponerle un cuerpo, ponerle una ropa, ponerle todo lo que la defina lo máximo posible para que vos lo puedas mover, ¿entendés? Uh-huh. Yo disfrutaba un montón cuando decía todos esos cuentos de los 2 primeros libros, los nombres de las travestis, por ejemplo. Claro, sí. Sí, en eso pensaba, en los nombres de las travestis. Y aparte que ahí hay un ejercicio, o sea, en la práctica de la escritura, de parir y de poner nombre y de construir. Y en la práctica de elegir el propio nombre y de cómo eso va sucediendo, a mí me parece como, sí, también muy, muy Sí, interesante. Que en algunas de las elecciones de los nombres, por ejemplo, como los referentes de figuras mediáticas, por decirlo así, o icónicas, ahí también hay como esas referencias en algunos de los relatos, digo, que los nombres o la propia figura que van creando las travestis se hacen en relación con figuras. Sí, a mí hay uno que se me viene a la mente ahora mismo que se llama Marlene Brigitte. Uh-huh. Porque tiene relación con Marlene Dietrich. Dietrich, claro. O sea, es re discreta la travesti, ¿entendés? O sea, esa magia que te podés sentir Marlene Dietrich mezclada con Brigitte Bardot. No, sí, hay un humor. Hay un humor que atraviesa también todo eso. Exactamente. O la Taladro, por ejemplo. Claro. Que obviamente se entiende por qué le decían la Taladro, ¿entendés? Sí. Sí. Bueno. A mí en mi caso, por ejemplo, mi nombre me lo fueron poniendo otro, porque yo no tenía idea que iba a tener otro nombre. Yo cuando empecé como un juego y como una necesidad más sexual que otra cosa, entonces no tenía nombre. Hasta que un día nos abordaron 2 chongos en un cine porno con otra chica y ella ya tenía nombre y yo no. Entonces en esa época yo tenía el pelo largo, castaño y qué sé yo, y ella insistía todo el tiempo, ay, tenés el pelo de Natalia Oreiro, cualquiera, ¿entendés? Ella era prácticamente pelada porque tenía el pelo quemado de tanta tintura. Y claro, estaban encantadas porque yo tenía pelo. Claro. Se nos acercan, nos preguntan el nombre, y yo digo, ¿qué digo ahora? ¿Qué nombre digo? Y ella dijo, Nati, y ahí quedó. Claro, sí. Es algo que se arma también grupalmente, ¿no? Un nombre. A veces sí. Uh-huh. O a veces, por ejemplo, hay casos donde es el nombre que la madre hubiera querido si hubiera nacido mujer, ¿entendés? Uh-huh. Uh-huh. Claro. Hay diferentes factores. Sí. Bueno, Esto es realmente un conversatorio, nos fuimos para cualquier lado. No, sí, hay un tema que estuvimos pensando bastante también, incluso en el tema de los nombres, que a mí particularmente me resulta, puede servir para definirte o para presentarte frente a un otro, ¿no? Un nombre como, no sé, Nati Menstrual, por ejemplo, o algo que a mí me había llamado la atención, recuerdo, cuando te agregué al Face, Fernando Varas Toledo, por ejemplo, ¿no? Porque Lo era tenías que elección. decir. Lo podemos borrar igual a esto, no hay problema. No importa. Eso fue una necesidad nada más de Facebook, no me permitía poner Nati Menstrual. Mira. Porque el Facebook es bastante policía, entonces Sí. es como que tenés que poner tu nombre de DNI y yo no hice mi cambio de nombre, así que igual no me cambiaría. Yo no hice mi cambio de nombre por unas convicciones mías que no me parece que un DNI a mí me defina. Entonces,
aceptado, por ejemplo, o de un género aceptado incluso. Cuando tenemos que llenar los casilleros para, qué sé yo, una compra, cualquier cosa, varón, mujer, hombre, mujer, u otros, ¿no? No sé si Otros puede ser cualquier cosa. Sí, claro. no, inclusive aunque uno hiciera el cambio de DNI, si no entiendo mal, también hay que elegir inscribirte, digamos, en alguno de los dos géneros, ¿o No, no? no, bueno, sí, creo que ahora no sé si ahora no hay una posibilidad de una tercera opción que es nada. Nada. O sea, otros. Otros, Otros. ya. Claro, Sí. sí, sí, Pero en sí. realidad, si vos te pones a pensar, es un papel. ¿Qué necesidad tiene la gente? O sea, ¿qué le importa si vos sos Pero, otro, sos ah, heterosexual o... pero es esto, es como lo que la experiencia que contabas de Facebook, esa necesidad como policial de, como si eso diera seguridad, ¿no? Saber que algo está etiquetado ahí en un nombre, en un registro, como ya tenemos atrapado acá, por decir así, Claro, lo que es, en este caso, la persona, que le exigimos que se defina de determinada manera, ¿no? Como esa claro, por necesidad, eso. digamos, de atrapar en una definición algo. Y bueno, son Okay, necesidades. No las tiene que ver con eso. Para mí tiene que ver con una cuestión de control. uh-huh. Que De incluso, poder no decir, sé, en el campo de la producción de texto, no sé si incluso las editoriales te exigen decir, bueno, ¿esto qué es? Un Novela, eso. poemario, una novela, un ensayo, ¿qué es? no, yo creo que eso se va definiendo por lo que está impuesto en algún punto. O sea, hasta ahora, por ejemplo, una novela tiene que tener cierta cantidad de páginas. Claro. Hasta ahora, ¿entendés? Que me parece una ridiculez, pero bueno, una novela tiene que tener cierta cantidad de páginas. Eh, no sé. Sí, que es lo que mencionabas cuando contabas la experiencia del texto que escribías en la pandemia, que decía, bueno, no, finalmente no fue una novela, tal vez un relato largo, un cuento largo, porque está como eso en el mercado editorial, por decirlo así, que una novela no puede tener, no sé, determinadas páginas o sea, como que todo está encasillado también ahí, ¿no? Y sí, Sí, sí. eso está Sí, sí, encasillado. no, pensaba que también, o sea, en eso que hablábamos de, bueno, uno empieza a escribir para expresar algo, no para escribir una novela, o porque su meta es escribir una novela, ¿no? Sino como, bueno, empiezo a escribir porque tengo algo para decir, me empiezo a entusiasmar con esto que estoy diciendo, con cómo lo estoy diciendo, y se terminó la obra en esta cantidad de páginas. Bueno, esto será algo nuevo, no sé, tal vez no sea una novela y sea un intersticio, digo, también, aunque uno reconozca como el género hacia el cual está yendo, eh, también, digamos, se pueden como, no sé, forzar o detenernos antes de llegar a el modelo ideal de lo que debería ser una novela. Y eso tiene Bueno, derecho a licencia, digamos. eso me Igual. parece, a mí me parece eso exactamente. Me parece que a mí el texto es como lo que yo voy escribiendo, es como que algo mío lo está pidiendo, contar ciertas cosas y si no hay más, no hay más. Claro. Uh-huh. ¿Entendés? No lo voy a Sí, hacer. porque es una violencia. Lo que vos decías del relleno. O sea, esa petición de relleno es violenta, digamos, como. Pero existe mucho. Vos fíjate que a mí me pasa, bueno, yo soy bastante ansiosa, entonces me pasa a veces que estás leyendo algo y le cuesta mantener el ritmo, por ejemplo, es lo común, digamos. Es como que hay momentos donde esa tensión o excitación o todo lo que te pueda dar una escritura baja o se Mm, dispersa o no sé qué y después vuelve. A mí me parece que hay situaciones donde pasa eso también.
Claro. verte obligado a cumplir con ciertas normas y cierta cantidad de páginas, es indudable que en algún momento vas a flaquear, qué sé yo, salvo que seas, que a nivel técnico tengas un montón de recursos, porque hay gente que trabaja también en grupo, que tiene asistentes de escritura, eso también es una verdad. No todo el Claro. mundo escribe porque escribe visceralmente, se sienta y sale todo de su cabeza y todo bárbaro. Hay gente que trabaja mucho con cuestiones de investigación y la lleva a una novela también, que eso te da mucho dato también, te da mucho... Claro, como si se hiciera un trabajo de campo previo y entonces después traducís. Tiene que ver más con el dominio de una técnica. Como decías al principio, entre comillas, esas obras sin alma, ¿no? O sin vísceras, para decirlo en tus términos, ¿no? Sí, Tiene que ver más con el dominio de una técnica, un artificio, incluso calculando ya un efecto en determinado público, en determinado mercado también. y sí, también. Yo creo que uno, ahí me parece que está un poco el engaño, digamos, al que algunos acceden a ser engañados, ¿no? El tema como de la escritura ideal para mí, de la cosa visceral, de la cosa sentida, de la cosa sincera, y de repente, bueno, te encontrás con si querés llegar a ciertos lugares, es como que vas a tener que transar un montón de cosas. Rellenar, para utilizar el término que... Y cómo, si no, explícame cómo hace un autor que firma un contrato para escribir 3 novelas por año. ¿De dónde la saca? Algo, no sé, tendría que conocer íntimamente a esa persona para ver si ya tiene esa magia adentro, pero es raro también eso del contrato de hacerme 4 novelas, te pago porque me des 4 novelas por año. Claro. Sí, es un poco lo que dice, de lo que preguntaba Jere o traía Jere, de bueno, cómo se sostiene una vida obra, sin volverse un contrato de trabajo mercantilizado, digamos, ¿no? ¿Cómo? Porque de algo hay que vivir. Y bueno, eso es una decisión de cada uno, ¿no? Ujú, sí, Hay algo que es indudable, dentro de ustedes que estudiaron filosofía y letras, no sé qué estudiaron. filosofía. Bueno, hay montones de filósofos, entre comillas, que se reciben, y montones de letras que se reciben, de los cuales muy pocos llegan realmente a esa gloria de ser editada y reconocida y aplaudida y lo que sea. Eh, entonces hay como una avidez de lograrlo Ujú, en mucha gente, pero hay un montón de factores que no dependen nada más que de uno, ni de las ganas, ni de la capacidad. Hay muchos factores externos que tienen mucho que ver. O escribir de una forma efectista, por ejemplo. ¿Qué se usa ahora? ¿El feminismo? Escribamos sobre un claro. personaje feminista. ¿Qué se usa? La travesti que sufre, nada más. Bueno, escribamos sobre la travesti que sufre. ¿Qué Ujú. se usa? Tal cosa, bueno, es así. Hay gente que tiene esa capacidad, más comercial. Sí, eso sería esa obra atrapada, digamos, en un mercado, ¿no? En una moda, como decías hace un rato también, Y sí, bueno, donde pero uno, paradójicamente la obra termina perdiendo o terminaría perdiendo esa potencia, digamos, polémica o problematizadora que también me parece que es inherente a la creación, ¿no? A la literatura, a la escritura. sí, puede ser también que, que tengamos que reconocer que a mucha gente no le conviene tampoco que haya mucha obra contestataria o polémica o lo que sea. Mm. Sí, sí, hay ciertas polémicas que quedan capturadas y remercantilizadas, como esto que decías. Bueno, de repente encontramos personajes femeninos o a una visibilización del mundo traba, de repente aparece y recontra capturado por marcas, bueno, por eso, por productos, lo que
que se ve a lo lejos que eso es una captura, de un uso, como decías vos, de un tópico que está de moda, y bueno, esto es lo que vende ahora y entonces va por ahí. Y sí, eso sí. Y bueno, y a lo mejor uno tiene que no pretender por ahí que te lea todo el mundo. Podés ser una autora que te lee cierta gente y que lo disfruta cierta gente y también es satisfactorio. Sí. Bueno, Así yo es. veía el otro día en un documental que está muy bueno de YouTube, que se llama París, los locos años 20, que es muy interesante y que te cuenta cómo nacen los años locos, etcétera, etcétera, cómo se genera en París toda esa cosa, toda esa explosión creativa de grandes artistas, pintores, escritores que ahora son venerados. Y, por ejemplo, estaba el caso del Ulises, que lo había escrito y que nadie se lo quería editar. Nadie se lo quería editar. Y una editora, creo que venido de Norteamérica, que era una mujer con otro bocho, con otra cabeza, se lo edita, ¿entendés? Pero nadie se... Sí, sí. Sí. Sí, eso es interesante, como muchas obras que hoy consideramos clásicas, indispensables y que entraron ya, digamos, como en un catálogo, en su momento eran vetadas o rechazadas como obras polémicas o que no entraban en el canon, ¿cierto? Como el ejemplo de Ulises que mencionabas. Claro. Y alguien que se arriesgó lo publicó. Pero eso pasa en todo, pasa en muchas ramas del arte, en la pintura, por ejemplo, también. Hay gente que ha sido ha vivido en la miseria toda su vida pintando y no pasó nada y ahora esos mismos cuadros se venden a millones y millones de dólares. ¿Entendés? Sí, en definitiva esa gloria no es para el autor, digo, no es para Joyce, eh, no es para digamos, esa popularidad de la obra y esas ganancias económicas no son para quien las produjo. No, para nada. O sea, ahora a lo mejor quizás puede ser que le pase a alguien, pero ponele Kate Haring o a mí me encanta Basquiat, pintores que murieron muy jovencitos y que ahora un cuadro de Basquiat te puede salir, Claro. no sé, 60 millones de dólares. Ujú. ¿Entendés? Cosas extrañas del mercado.